El rasgo que quisiera destacar de San Juan Pablo II, entre las muchas cosas que se pueden decir de él, es su humanidad, su inmensa humanidad. Y poniendo un acento, este hombre al que en sus 26 años de pontífice conocimos al inicio como el atleta de Dios, con una voz de barítono, intensa, juvenil, pero a medida que fue pasando el tiempo, lo vimos envejecer, y aquella última imagen desde la ventana de San Pedro, unos pocos días antes de fallecer, asomándose para rezar el Ángelus, pero no pudo hacerlo, el Regina Coeli, era Pascua ya, y se mantuvo en silencio, intentó hablar. Es la imagen de un hombre, verdadero y auténtico. Esa autenticidad humana de Juan Pablo es la que quisiera destacar. Y agradeciendo a Dios por su figura, preguntarme y preguntarnos de dónde viene esa humanidad. ¿Cómo ha podido madurar esa calidad humana de persona? Y sobre todo, repito, ese acento de autenticidad. No había nada de fingido en Juan Pablo, nada de pose, nada de acartonamiento o de actitud estudiada para captar la atención de otros. Estamos en presencia de un hombre que se muestra tal cual es, en la lozanía, en el vigor y también en el sufrimiento. ¿Recuerdan la imagen de Juan Pablo recuperándose de aquel atentado que puso en vilo a la humanidad el 13 de mayo de 1981, recuperándose en su cama de hospital? ¿Cuántas veces lo vimos en el hospital? Y finalmente, como decíamos recién, la historia de Juan Pablo es dura. A los 18 años quedó absolutamente solo en el mundo. Había perdido a los 6 años a su madre, poco tiempo después a su hermano Eduardo mayor, y en medio de la guerra, de esa tremenda, la guerra más cruel que ha conocido la humanidad y que su patria, Polonia, sufrió como pocos países de Europa. Después de Rusia es el país que millones de ciudadanos perdió. En medio de la guerra, en realidad cuando comenzaba la guerra, ocupada ya su patria, perdió a su padre y quedó solo en el mundo. Este joven, de una inteligencia fértil, una mente brillante, de un verbo difícil, no es fácil leer a Juan Pablo II en sus documentos. No tiene el verbo diáfano de Benedicto XVI, por ejemplo, o de Pablo VI. Es un pensamiento intrincado, pero que refleja la fertilidad de una mente cultivada. Primero en el arte, y tal vez aquí tengamos que encontrar una de las fuentes de su tremenda humanidad. Sí, se ha dicho, el Papa que fue actor, que tenía el rostro y la pose de un actor de Hollywood, al menos de aquellos tiempos. Pero el verdadero arte que cultivó Juan Pablo fueron dos, y los dos vinculados a la palabra. Sí, el teatro, de una forma muy particular, muy propia de su patria, del teatro. En medio de la guerra, con otros jóvenes, eligió el camino de la resistencia al nazismo, no por las armas, sino por el arma de la palabra que representa un drama. Pero más en lo profundo de su corazón había una vocación a la palabra que es la vocación del poeta. Karol Józef Wojtyła fue ante todo un poeta
que aprendió a desentrañar el misterio de la humanidad con la palabra que es dicha para que otros la escuchen. Y él mismo lo dice, lo dijo varias veces, pero en una última entrevista que fue publicada poco tiempo antes de morir, que ese cultivo de la palabra en la poesía y en el teatro lo llevó a la palabra, al verbo con mayúsculas, que es Jesucristo. Y la humanidad probada de Karol Józef Wojtyła, en medio de la guerra, había visto morir no solo a su padre, sino a muchísimos amigos, entre los que se contaban judíos. Polonia, en el territorio polaco, tiene el triste récord de campos de concentración que eran campos de exterminio de millones de judíos, muy cerca de la ciudad donde nació y de la que después fue arzobispo, Cracovia, está Auschwitz-Oswiecim, el gran campo de exterminio, donde en aquel momento moría también Maximiliano Kolbe, que enseñó profundamente, marcó profundamente la vida de Karol. La palabra lo ayudó a encontrar humanidad en medio de esa deshumanización. Y hay otra experiencia profundamente espiritual que marca su humanidad: el encuentro con la misericordia de Dios. Lo destacaba esta mañana en la misa que celebró el Santo Padre Francisco en el altar que guarda los restos de San Juan Pablo en la Basílica Vaticana. Una homilía muy hermosa del Papa. La misericordia. Y también Juan Pablo en aquella última entrevista lo dice, él comprendió en medio de esa deshumanización, de ese abrumador poder del mal que era experiencia, que golpeaba la vida del mundo, que Dios con su misericordia le ha trazado un límite infranqueable al mal, porque ha cargado sobre sí todo el mal del mundo, y eso es Jesucristo. La humanidad de Juan Pablo II tiene un secreto, y ese secreto es Cristo. Aquella homilía, el 22 de octubre de 1978, cuando iniciaba su ministerio como obispo de Roma, con aquel "no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo", termina con una frase en la que se refleja este camino espiritual de humanización, de humanidad de este hombre que estaba comenzando una etapa nueva y providencial en su camino como creyente y como hombre. Abran las puertas a Cristo, no tengan miedo, porque Cristo sabe lo que hay en el corazón del hombre. Cristo conoce, como nadie, el corazón del hombre. Eran palabras, pero eran palabras cargadas de vida, de experiencia de vida. Papa Francisco destacaba dos rasgos más de Juan Pablo que tienen que ver con esta humanidad auténtica de la que estamos hablando. Juan Pablo fue, a lo largo de toda su vida, un hombre de oración, de profunda oración. Él inauguró la práctica de invitar personas a la mañana a la misa que celebraba en su capilla. No predicaba, pero después de la lectura del Evangelio podía llegar a estar 20 minutos en silencio, con el embarazo de quienes estaban ahí, obispos incluidos. 20 minutos, lo que puede durar una misa. Un hombre de profunda oración. El entonces arzobispo de Salta, que lo recibió en Salta cuando en el 87 visitó Argentina, el Papa había llegado a Salta a la noche después de un día intenso, creo que las etapas fueron Córdoba, Tucumán, Salta. Cenaron y cuando todos iban a dormir lo tomó al arzobispo del brazo y le dijo: ¿dónde está la capilla? Fueron a la capilla, dice, y de rodillas rezamos el Vía Crucis. Y yo no daba más, dice Blanchou, que además era un santafesino de un humor muy grande. Eso era Juan Pablo II.
un hombre fogueado por el encuentro con Cristo en la oración. Y el otro rasgo que destaca el Papa Francisco, que es otro rasgo de tremenda humanidad, es su cercanía con el pueblo, que tomó la forma de esto que conocimos todos, su trotar por el mundo, globetrotter, como son aquellos jugadores de básquet americano, aplicado ese título a este hombre que trotó el mundo, acercándose a todas las realidades. Vino aquí, recuerden ustedes, año 82, junio del 82, cuando Argentina, que se había embarcado en esa aventura estúpida, típico de argentino, de la guerra de Malvinas, Juan Pablo llegó al corazón herido. Pero recordemos que los argentinos le debemos otra cosa muy importante. A los pocos meses de ser elegido Papa, contra la voluntad de todos sus asesores, aceptó mediar en el conflicto que Argentina tenía con Chile, cuando ya se había desatado la guerra, aquel diciembre del año 78. Ya habían sonado las armas en el sur argentino. Y Juan Pablo levantó el teléfono, llamó a los dos presidentes y detuvo la guerra, porque nunca vamos a valorar lo que este hombre hizo por la paz en el cono sur de América. ¿De dónde venía todo esto? De esa cercanía con Cristo que lo llevaba a estar cerca de los hombres y mujeres reales, especialmente de los jóvenes. A los jóvenes los miró a la cara, les dijo el Evangelio, aún a sabiendas de que muchas de las cosas que decía, los jóvenes no terminaban de comprenderlas e incluso de aceptarlas, pero sí comprendieron lo más importante, que ese hombre, ese adulto, ese viejo, los amaba con un amor genuino. No buscaba de ellos aplauso o poder. Buscaba solo que esos chicos y chicas se encontraran cara a cara con Jesucristo. Porque Cristo fue el centro de la predicación de Juan Pablo II. En estos días, celebrando su 100º cumpleaños, que está gozando en el cielo, imaginamos que allá la Virgen María le habrá preparado una hermosa torta de cumpleaños, se ha difundido la idea, al menos yo me he sumado, de simplemente en las redes colocar gracias, Juan Pablo II. Sí, gracias. Gracias a Dios por lo que nos ha regalado con este verdadero testigo de la fe. También aquí desde San Francisco nosotros nos unimos a esta acción de gracias y le pedimos a San Juan Pablo II que desde el corazón de Cristo y desde la bienaventuranza eterna siga intercediendo por la Iglesia para que haya paz en la Iglesia y en esta pandemia para que Dios nos siga auxiliando y nos libre de todos los males. Que así sea.